Bienvenidos amigos a este nuestro episodio número 6 y el primero del 2025. Feliz año para todos. Muchas gracias por acompañarnos hasta aquí y estamos recontra contentas de lo que se viene este año y de que nos sigan acompañando. Les presento a mi compañera de ruta, Mabel Izón. ¿Cómo está? Feliz año, Mabel. Igualmente para todos, que sea un año muy tranquilo, muy sereno y muy luminoso. Qué bueno que nos reencontramos y hoy con un tema espectacular. Vamos a hablar, aunque no lo crean amigos, de inversiones y de rentabilidad. No, no se me asusten, no se me asusten. Tenemos un economista en la casa, es verdad, pero estas son distintas, ¿no, Mabel? Sí, sí y no. En realidad, las preguntas que uno se hace al inicio de cada año o cuando está terminando el anterior es cuál ha sido el resultado de las inversiones que uno ha realizado y generalmente uno toma la planilla del banco o la planilla del lugar donde uno ha invertido. Y la propuesta es pensar en cuál sería la inversión más rentable y más segura que nosotros podríamos hacer este año. Y estábamos observando que hay distintos caminos, ¿verdad?, para obtener una buena rentabilidad. Una puede ser tener la suerte, en parte, y el conocimiento para colocar los fondos en las mejores inversiones que podamos tener a la mano. La otra puede ser también, y en muchos casos van juntas, el disminuir la cantidad de gastos, ¿verdad? De recursos que disponemos en gastos que a veces son gastos que cuando los empezamos a analizar no entendemos cómo se generaron, ¿no? Esos costos ocultos de los que habla la gente egresada de ciencias económicas, como es mi caso. Entonces, vamos a hablar de este último tema, de qué pasa con esas sumas que disponemos para gastar y que nos impiden tener recursos para colocar mejor o más opciones a la mano. ¿Y, ¿Y cuáles son estos gastos? Estos gastos tienen que ver con un tema del que venimos hablando, del autoengaño. Ujú. ¿Cuánto de nuestros recursos está dirigido a disfrazarnos de manera tal de ser aceptados? ¿Cuánto de nuestros recursos gastamos en los efectos que produce el uso que se torna inconsciente de esos disfraces que utilizamos para recibir pobrísimas recompensas y alcanzar pobrísimos objetivos finalmente, que en un momento de la vida se nos aparecen con sorpresas terribles como son enfermedades tan comunes en esta época como la depresión, como la ansiedad, como el cáncer, como el suicidio, como, bueno, no sé, muchas. Entonces, ¿cuánto de nuestros recursos va aplicado en esas sorpresas que aparecen un día en que nos quedamos sin recursos para seguir sosteniendo la casa donde hay que vivir, el analista que hay que tener, los maquillajes que hay que utilizar, los cursos que hay que tomar, em, no sé, el color de pelo que hay que usar, la ropa que hay que usar, el barrio donde hay que vivir? ¿Cuánto de nuestros recursos se va en un momento determinado y a lo largo de nuestra vida en forma totalmente inconsciente en obtener el sí de los otros, la invitación de los otros, la promoción, la aceptación, el llamado? ¿Cuánto de nuestra vida abandonamos en términos de recursos para poder lograr sentir falsamente que estamos presentes?
Este va a ser un episodio bastante lacaniano, si lo queremos ver de ahí, Siempre porque está ahí Lacan dando siempre vuelta. está ahí. Pero la realidad es que es verdad, ¿no? O sea, y toda la teoría lacaniana así lo explica. Estamos como siempre volcados a lo que entendemos el otro también desea, ¿no? Mm. Y como que necesitamos esa validación continua. Lacan tiene este concepto muy interesante que es el ideal del yo, que es esto que estás diciendo vos, que es todo lo que invertimos de recursos en construir esa imagen para que el otro nos ame, para que el otro nos quiera, para que el otro nos valide. Y la realidad es que es una imagen ideal inalcanzable, inalcanzable. El problema es que todo ese trabajo y esa inversión que hacemos nos aleja de nuestro deseo propio. Exactamente. Ese es el momento en que ocurre lo que decíamos en los primeros episodios, en que nos olvidamos nuestra cédula de identidad en algún lado del camino, en el que nos olvidamos de qué era lo que nosotros queríamos y a qué veníamos, porque vinimos para algo, no habremos venido solamente para pasar. Entonces, ¿dónde estamos nosotros en toda esa construcción? Adentro de un placar cerrado con 7 llaves. Pero resulta que no es posible, porque la resistencia de nuestro ser va increyendo. Y si no puede retornar a lo que somos y a lo que vinimos, va a aparecer como síntoma, Ujú, exactamente como tú lo estás ujú. planteando. Es un costo altísimo. Es un Es costo un costo altísimo. enorme. Es lo que uno escucha cuando dicen, ah, no, pero yo tengo el mejor seguro médico, tal y cual. Ah, no, pero a mí me va a operar fulano de tal. Esos son Ah, todos no. parches del autoengaño, ¿no? Sí, sí, pero que además cuestan, vamos a hacer las cuentas, ¿no? Vamos a las cuentas lisa y llana. De golpe estaba todo perfecto, depresión, 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 depresión. Pero ¿cómo depresión? 2 autos, la casa, el barrio privado, el yacht, las vacaciones, esto, aquello. ¿Cómo? ¿Cómo la depresión? No, estrés. Entonces viene toda una construcción ad hoc Ujú. para seguir Teniendo, sosteniendo ajá. ese autoengaño. Y quiero recalcar en esto del autoengaño, nosotros somos responsables, ¿eh? No se lo podemos empaquetar a A nadie. nadie. Ujú. Ni yo cumplí con mis padres porque mis padres me enseñaron así, ni yo seguí la tradición de familia porque la tradición de familia pedía esto, y no porque yo vengo de familia japonesa, de familia italiana, de familia francesa, y en nuestra familia la tradición marca esto, no porque mi padre tal cosa, porque mi madre tal. No se lo podemos empaquetar a nadie. Es que cuando emerge el deseo propio, cuando cortamos con todo eso, ¿no? Cuando no solo la parte de, no sé, manipular a otros, querer controlar a otros, sino también salirnos de esos esquemas nosotros mismos, del Ujú. transponer hacia otros decisiones que han sido nuestras en definitiva y que sostenemos porque queremos agradar a los demás, ¿no? Ahí Exactamente. emerge el deseo propio y ahí entendemos, ok, pero entonces yo no soy esta imagen perfecta, esta cosa completa que no tiene fisuras. No, al contrario. Lo que dice la teoría lacaniana es hay una falta constitutiva del sujeto, de la persona, ¿ah? Que por suerte existe porque es la que impulsa el deseo y es la que trae las imperfecciones que nos hacen singulares. Y que nos hacen elevarnos a nosotros y al entorno. Porque, a ver, veamos esto, si realmente, como dice la palabra de las antiguas escrituras, vayamos por donde vayamos, por Occidente o por Oriente, somos imagen de la divinidad, si eso es así, quiere decir que nuestra posibilidad de alcanzar la comprensión, el entendimiento, de salir de la ignorancia, existe. Ajá. ¿Y cómo existe? Cada vez que nos enfrentamos a un desequilibrio, cada vez que tenemos un reto, cada vez que tenemos espacio para preguntarnos. Porque además, en esta consideración del otro como validación, lo que hacemos es abandonar nuestra propia búsqueda. Exactamente. Eso hacemos. Hacemos un paquete de nosotros mismos y se lo damos al partido político, al partido deportivo, a la madre, al padre,
al jefe, a la pareja, a los hijos, a alguien. Entonces, en esa pérdida hay un costo real. Yo no estoy hablando de espíritus extraños, estoy hablando de medicina, de operaciones, de tratamientos de quimioterapia, de resoluciones prácticas a problemas graves que aparecen de la noche a la mañana y que uno no entiende por qué aparecen, porque en el fondo el autorizarnos a englobar todo esto en el nombre del estrés o a englobar todo esto en el nombre del sacrificio durante toda la vida o el englobar todo esto las condiciones de trabajo o de vida o de situación o de lo que sea, es otro justificativo, es otro aliciente para seguir adelante con el mismo autoengaño. Es increíble todo o sea, lo lejos que vamos para sostener esta situación, cuando en realidad lo que se está proponiendo es una renuncia, es una revisión de, bueno, ok, pero este es el deseo del otro, ¿cuál es el mío? ¿No? Porque ese deseo en algún punto que habla de una falta, como decíamos, y que en algún punto hay que conectar con ella, hay que sostenerla porque no se va a ir a Por ningún lado. supuesto. Cuando uno logra otorgarle un sentido personal a eso, es cuando realmente empieza una etapa de transformación. Sí. Y eso requiere paciencia, requiere reflexión, requiere saber que hay días que vamos a estar claros y que hay días que vamos a estar deshechos. ¿Por qué? Porque vamos a desnudar los residuos de una ilusión. Exactamente. Es muy desagradable la situación, por eso siempre se aconseja que estas situaciones vayan acompañadas. Hay miles de formas de acompañarlas. Entonces, el observar, el abrir esa caja y ver los residuos de eso putrefacto, maloliente, inútil, perverso, tóxico que hemos llamado la mejor madre, el mejor padre, la mejor trabajadora, el mejor gerente, el mejor lo que fuere, esos residuos que han anulado generalmente nuestra verdadera búsqueda son nada agradables. La meditación es un camino maravilloso para contactarse con todas esas no necesidades, con todos esos residuos y con comprender que todo eso es lo opuesto a la felicidad. Los seres humanos somos seres que venimos, como decía Freud, que estamos sujetos al placer, ¿verdad? Somos sujetos de placer y eso es lo que buscamos. Nadie, como decíamos en los primeros podcasts, se levanta a la mañana deseando chocar el auto, lastimarse con el cuchillo con el que está cortando el pan, ni que su jefe le grite, ni que su esposa se descomponga. Nadie se despierta a la mañana con todo eso. Perfecto. Entonces nos despertamos con la idea de tener un día bueno, tranquilo, normal, o por lo menos esa es la esperanza. Entonces, si esa es la idea y elegimos el camino justamente opuesto a eso, porque creemos que para tener un buen día tenemos que anular, diferir, expulsar todo lo que tenga que ver con aclarar nuestra verdadera búsqueda, nuestra verdadera función aquí, entonces el resultado indefectiblemente va a aparecer mal. Es que en ese afán de querer ser alguien que no somos y estar en esa carrera de lo inalcanzable, no hay serenidad. Y si no hay No. serenidad, no se puede conectar con eso que somos. En ese sentido personal de eso que no somos y que quizás queramos ser, y entonces ese deseo nos conduce, y bienvenido sea, pero tiene que ver con lo que nosotros deseamos y no con lo que desean los demás.
Exacto. Es una Y con cosa lo que muy intrínseca. nosotros ponemos en los demás, porque acá Exacto. está eso. Cuando uno dice, de golpe estoy ansiosa, estoy de vacaciones y sin embargo sigo igual de ansioso o de ansiosa. Me han consultado mucha gente sobre esos temas. Estamos de vacaciones y sin embargo uno los ve en una carrera desenfrenada, en el supermercado, en la calle, en el estacionamiento, en el restaurante, en la pizzería, en todos lados. Ustedes fíjense, uno sale a caminar un poco por esta ciudad bendita, viendo los movimientos de las personas, y uno dice, ¿y todo esto? Esta es la paz, este es el descanso buscado, esta es la calma, la impaciencia, que ni siquiera es impaciencia con el otro o con la situación, es la impaciencia que no tiene sostén y por lo tanto es mucho más insoportable, porque no hay un sostén en la realidad que permita estar en ese estado de ansiedad, ¿no? Ujú. Entonces aparecen todos estos sucedáneos, el alcohol, el incremento de las drogas, la comida desaforada y loca que uno ve en todos lados, ¿no? Pase por donde pase, este, que todo se considera un virus estacional gastrointestinal, pero parece ser que el virus estacional viene por otros lados. Bueno, lo que sea. Pero lo que digo es, ¿cuál es el sentido de seguir pagando un abono que ni siquiera es mensual? Es un abono instantáneo que tiene un costo ascendente, porque cada vez tenemos que pagar más para sostener esa negación y ese estado de respirar, de calmar, de observar. Y esto no es no hacer, esto es lo que quiero decir. Esto es hacer, Hacer. hacer las 24 horas, pero en el sentido correcto. En esas meditaciones lo que pasa también es que uno no sostiene ningún personaje, ¿no? Está a solas con uno No, mismo, se terminan los gustos caros y las cuestiones que para el los afuera. tapaderos, Exacto, y ahí en ese one on one con uno mismo no hay personajes. Y ahí está todo un poco más claro. claro, y uno tiene ataques de llanto feroces generalmente en esas meditaciones o ataques de ansiedad, porque uno no puede creer, no puede concebir que uno haya elegido estas cosas. Exactamente. No puede ser. Y creo que si uno saca la cuenta de lo que gasta entre médicos, estudios, medicinas, em, seguros, porque seguros de todo tipo y color, ¿no? Seguros y demás elementos, abonos en los countries y en los edificios y en donde sea, para esto y para aquello. Si uno sacara el costo de todo eso, seguro que se va a encontrar con que tiene la posibilidad de recuperar una cantidad de billetes más energía que le va a permitir tener otro panorama de inversiones. En esos episodios de llanto, de quiebre, de ruptura, de los que hablabas recién, que se dan en esos espacios tan serenos, tan genuinos también, yo creo que es un muy buen primer paso porque arranca como una especie de frustración y de duelo, de caer en cuenta de lo que hemos hecho, ¿no? De hasta dónde llegamos. Exacto. Y ese instante es muy esclarecedor porque, digo, uno empieza a tomar más contacto con lo que, pero para, ¿quién soy yo? ¿Qué quiero? ¿Cómo puedo entonces reorganizar mi vida un poco más en torno a eso? ¿No? Exacto. Y esto no quiere decir irse del country más caro, ¿eh? No, claro. Ni tampoco quiere decir sacar a los chicos del colegio, ni quiere decir tampoco dejar de pagar. No, no, no. Quiere decir preguntarse. Eso que tú acabas de decir. Hacer el duelo, pero no por lo que se deja de hacer, sino por eso que tú dices, por lo que se hizo y por lo que se pretende seguir haciendo, a fuerza de lo que sea. Es como el inicio de dejar ir ese inalcanzable un poco, ¿no?
Exactamente. Es la famosa frase soltar que se ha puesto muy de moda, que es un Claro, poco la pero resignificamos acá. Pero cuesta, porque hace poquísimos días tuve la oportunidad de escuchar una discusión maravillosa en una cafetería que no voy a decir el nombre porque es súper conocida aquí en Punta del Este. Yo había ido con uno de mis nietos allí y se les habían terminado las medialunas. Entonces la señorita que atendía las mesas explicaba: señores, se nos han terminado las medias lunas, para quienes las pidan, les avisamos que van a tener una demora superior a los 15 minutos, con lo cual la demora podía ser de cualquier tiempo. Ujú. Entonces tenían ustedes que escuchar las conversaciones, los diálogos, pero ¿cómo puede ser que sean tan incapaces que en una cafetería como estas no prevean que va a haber... Y yo decía, pero mire, usted cruza la vereda de enfrente, compra las medialunas, se las trae para este lado y se las toma con el café. ¿Qué tanto lío? ¿Cuál es el problema? Además, ninguno de los que estaba ahí realmente tenía problemas porque no comía medialunas. Uno Exacto. tenía que verle las pancitas. Entonces, no. Bueno, pero ese tiempo, esa energía gastada. Tomo este ejemplo que es un ejemplo tonto, pero lo tomo porque esto pasaba en la carnicería, en la quesería, en el supermercado, en el estacionamiento. Pasa en nuestra vida cotidiana. Entramos en gastos de energía absolutamente inútiles. Entonces, entre los costos ocultos que consumen infinitas cantidades de recursos y que cuando ya no tienen más recursos para consumir, empiezan a producir síntomas gravísimos para seguir consumiendo recursos, está esto: la inconsciencia, la ignorancia, la no reflexión, la no observación, el miedo, la ira, la ansiedad, la depresión, el suicidio, todas estas combinaciones terribles que vivimos permanentemente y que aparecen cada vez más agudas, tienen como un componente entre los muchos importante esta pérdida de conciencia. De hecho, Cristo, si leemos correctamente las Sagradas Escrituras, Ujú. los testamentos con corrección, vamos a leer que ¿a qué vino Cristo? A que tomemos conciencia de nosotros mismos, a que seamos responsables de nuestras acciones. Cristo no vino a redimir todos nuestros pecados. Cristo vino a enseñarnos a ser conscientes de nosotros mismos. Por eso, cuando a Cristo se le acerca a la gente preguntando cómo conectarse con ese estado, Cristo contesta: váyase a su habitación y rece al Padre en silencio. Díganme si esa no es una forma de meditación. Ujú. Que las hay muchísimas, ¿no? Lo importante es que exista ese espacio. Y ahora que estamos en estos meses, ¿no? De balances y Inicio. finales y comienzos, ahora ya más comienzos, y resoluciones del año y cosas del estilo, yo creo que una buena sería esa, ¿no? La de reflexionar, sí, Invitamos. hacer un espacio para ese tiempo a solas, revisar si lo que estoy deseando me pertenece o no, reorganizar un poco la vida alrededor de eso y que la falta sea creativa, que la falta sea Exacto, creativa, exacto. que traiga oportunidades para uno, porque todos los días hay oportunidades, por más vueltas que la vida dé, de conectar con nuestra mejor versión y enfocarnos en nosotros. Y la vamos a encontrar en eso que tú dices, en ese viaje a nosotros, en esa reflexión, en ese ir a nuestro cuarto y reflexionar. Por eso invitamos con mucho amor y con mucho cariño, y yo creo que esta puede ser una intención del programa durante el año, Ujú. a acercarse, a trabajar, a elegir
la felicidad maravillosa que nos trae el poder encaminarnos, crear a través de la falta, como tú dices, ese camino, ese espacio hacia nosotros. Sí, sin dudas. Tengo una frase que no quiero dejar de leer, que es lacaniana, por supuesto, y que me parece que viene al pelo, y ojalá les guste tanto como a mí como el primer día que la leí, que se quedó conmigo, por suerte, y hoy me vino a la mente, entonces me alegra mucho poder utilizarla para el resto de la audiencia. Dice así: el lugar de mi desconocimiento es el que viene a ocupar el otro, y de ahí vendrá, de lo que el otro es, sabe y dice, pero yo desconozco, lo que yo creeré ser, querré saber y pensaré pensar, pensando sin ser o siéndolo sin pensar. Me gustó muchísimo y creo que hay que leerla y pensarla Muchas muchas veces. veces. Es mi intención y es la intención del trabajo que hacemos Vero y yo y de este podcast, que todos recuperemos nuestra cédula de identidad olvidada en algún lado. Esta es la idea, porque no hay felicidad más grande que esa jornada, que ese viaje, que ese camino. Y es un trabajo que bien vale la pena. ¿Ah? Sí. Hasta aquí, amigos, muchísimas gracias por acompañarnos en este nuestro primer episodio del 2025, número 6 en total que llevamos hasta ahora. Déjenos sus mensajes, nosotros nos vamos a contactar enseguida, sus comentarios, temas que les gustaría que profundicemos también durante el año. Y bueno, agradecerles nuevamente por estar ahí del otro lado. Muchas gracias. Gracias a todos.